Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos. La administración vuelve a sorprendernos, el gobierno digo, vuelve a sorprendernos. Han anunciado una nueva rebaja para los impuestos a las grandes empresas. Ya habían bajado del 27 al 23 y ahora hablamos del impuesto de la primera categoría y ahora bajan al 22%. Esa es la propuesta que tiene el Ejecutivo. Es un anuncio que se concretó las últimas horas. Vamos a ver cómo se está informando esta circunstancia. Impuesto a empresas baja a 22% y menor costo del crédito tributario y el empleo. Los cambios que ingresó el gobierno a la mega reforma económica. Eso lo dice CNN. CNN. ¿Qué dicen estos otros medios? Por ejemplo, el diario financiero, Hacienda formaliza baja del impuesto corporativo a 22% en ley miscelánea. Acota crédito fiscal al empleo y crea un nuevo beneficio por gastos catastróficos en salud. Otra, mega reforma, gobierno amplía baja de impuestos a las empresas hasta un 22%. Y tenemos ahí al personaje, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda Quirós, el responsable de todas estas decisiones. Veamos qué dice CNN. El gobierno del presidente José Antonio Cast ingresó durante las últimas horas, supongo yo, al Senado, a la Cámara Alta, las modificaciones comprometidas a su proyecto de mega reforma tributaria, cuya discusión se retoma durante este viernes en la Comisión de Hacienda. Los cambios legales reestructuran el beneficio del empleo para focalizarlo en la economía digital, reduce aún más el impuesto a las empresas y establece un nuevo sistema de tramos para la invariabilidad tributaria de los inversionistas extranjeros. Claro, la invariabilidad tributaria ahora con esta nueva propuesta se supone va a depender del monto. Vale decir, si tienes, por ejemplo, me parece recordarlo, si tienes un monto de inversión de más de, no sé, 350 millones de dólares, podrías tener una invariabilidad tributaria que no varíen tus impuestos en un lapso de 20 años. Si está entre 100 y 150, el lapso es menor. Si está entre 150 y 300, hay un periodo de invariabilidad tributaria intermedia. En fin, esa es como la lógica. En el detalle del articulado, el crédito al empleo equivalente a un 15% de las remuneraciones imponibles con un tope de 75 UTM anuales por empleado. Se aplicará exclusivamente a trabajadores de firmas que exporten servicios tecnológicos a distancia. Respecto a los incentivos a la inversión, la invariabilidad impositiva, aquí está lo que le acabo de indicar. La invariabilidad impositiva vale decir que no varían los impuestos que te cobran en un determinado tiempo. Se reduce de los 25 años originales, que es lo que planteaban, a una escala por montos. Por ejemplo, una invariabilidad tributaria de 10 años para capitales entre 50 millones de dólares a 100 millones de dólares. Una invariabilidad tributaria de 15 años hasta los 350 millones de dólares y un máximo de 20 años para cifras superiores a los 350 millones de dólares. Vale decir, si tú tienes, si eres extranjero, una empresa extranjera, quieres invertir en Chile, vas a invertir 400 millones de dólares, vas a tener una invariabilidad tributaria de 20 años, para que se entienda la lógica. 20 años. Ahí, sí, ahí estamos a foco de nuevo. 20 años. En esta misma línea, las firmas que deseen ingresar al nuevo esquema de invariabilidad tributaria deberán hacer un pago de sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo. Bueno, pero el corazón de esta lectura es esto, la rebaja nuevamente del impuesto a las empresas hasta un 22%. Todos los medios de comunicación están viendo este tema ya. Esta nota es de Franco López de BioBio Chile, para él es el crédito de esta información, por si acaso. Mediante indicaciones de último momento,
A la mega reforma ingresadas esta jornada, el gobierno amplió la rebaja en el impuesto corporativo pasando del 23% previsto originalmente a un 22%. Actualmente el impuesto de primera categoría pagado por las empresas está establecido en un 27%. Entonces, hoy pagan 27% las grandes empresas de primera categoría, del impuesto de primera categoría, pasaría al 23% y ahora el gobierno dice no, más bajo todavía, 22%. La idea de rebajarlo ha sido defendida tanto del Ejecutivo como del mundo empresarial, obviamente, como una forma de dar impulso al crecimiento y favorecer las inversiones. El tema es que no hay certezas, es una posibilidad, es una esperanza la que se plantea en ese contexto. ¿M? Y por lo que yo he leído, digamos, no hay em, prueba. O sea, la lógica indica que sí, que debería haber más inversión, pero no hay pruebas de que ello vaya a ocurrir de esa manera. Y los antecedentes, cuando esto ha ocurrido, no ha significado necesariamente más inversión. Al mismo tiempo que se establece una tributación en niveles más cercanos al promedio de la OCDE, dicen. Ahora bien, esta indicación también tiene implicancias para la eventual invariabilidad tributaria que propone el proyecto de reconstrucción nacional, que ya de reconstrucción nacional, digámoslo, ya sabemos, no tiene mucho. De reconstrucción nacional no tiene mucho. En simple y en general, la iniciativa busca dar un periodo de tiempo a nuevas inversiones, durante el cual se mantendrá la tasa impositiva definida hasta ese momento, y que, considerando que se aprobase la rebaja al impuesto corporativo, sería del 20%. Ojo, esto yo lo consulté con unos economistas. eh, claro, esto es para las grandes empresas. No hay ningún anuncio de rebaja de impuestos para las pymes, para los pequeños y medianos empresarios, que son los que dan, no sé, el 50% del empleo en Chile. Para las empresas pequeñas que dan el 50% del empleo en Chile, no hay rebaja tributaria anunciada, por lo menos. Esto es solo para las grandes empresas. Tras unos ajustes mediante el acuerdo entre el PPD y el gobierno, se añadieron nuevas exigencias en cuanto a montos, estableciendo distintas duraciones de la invariabilidad según el monto a desembolsar. Ya lo dijimos, es por tramos. Si vas a invertir una cierta cantidad de millones de dólares, puedes adscribirte a un tramo de la invariabilidad tributaria. Para obtener el máximo tramo de invariabilidad tributaria, que es de 20 años, tendrías que invertir más de 350 millones de dólares. Eso es lo que he dicho. Además, un punto que no estaba en el proyecto original, y a mí me parece bien, sostiene que las compañías que se adhieran al régimen de invariabilidad tributaria deberán pagar una sobretasa adicional permanente de 1,5% sobre el impuesto corporativo. En este sentido, hasta antes de la citada indicación pagarían un total de 24,5%. Pero con el ajuste a la baja en el impuesto corporativo, la nueva invariabilidad quedaría sumando la sobretasa adicional en un 23,5%, o sea, 22%, si que se aprueba eso, rebaja de 22% al impuesto de primera categoría, más el 1,5% para poder incorporarse a la invariabilidad tributaria. Por lo tanto, quedaría un impuesto de 23,5%, es lo que dice, es lo que está explicando el colega aquí, se me olvidó el nombre, Franco López. Y está muy bien dicho. Sobre el nuevo sistema proporcional para la invariabilidad, bueno, lo que ya le comentamos. Vale decir, inversiones entre 50 y 100 millones de dólares pueden acceder a una invariabilidad de 10 años. Si están en el rango entre 100 y 350 y menos de 350, el rango se amplía a 15. Y con inversiones sobre 350 millones de dólares, la invariabilidad tributaria, que no te cambien las reglas del juego, será un máximo de 20 años. En cualquier caso, las compañías no quedarían exentas de futuros cambios en el royalty minero, al IVA, impuestos verdes, tributos municipales, ni nuevas obligaciones en el servicio de impuestos internos. Ese, se hace esa advertencia, digamos. Otras exigencias apuntan a la acreditación del origen ilícito de los fondos, de la capacidad financiera real para ejecutar el proyecto y no haber sido condenado por delito tributario. También deberán informar el impacto estimado en el empleo, encadenamiento. Bueno, pero eso siempre ha sido así. Siempre han estado informando sobre el impacto en el empleo. De hecho, uno de los mayores puntos, una de las frases que más se subrayan cuando se presentan proyectos de esta naturaleza, aparte de decir que no va a generar ningún impacto en el medio ambiente y todas esas cosas que ya sabemos, es la cantidad de empleo que va a dar. También mencionar el tema de los encadenamientos productivos y un plan de relacionamiento territorial, que eso me da la sensación está más bien cubierto por
el sistema de evaluación ambiental. Pero bueno, el corazón de esta noticia es este: gobierno amplía la baja del impuesto a las empresas hasta un 22%. Está en un 27, lo bajan a un 22, a un 23, y ahora con esta indicación la bajan al 22%. Esa es la información. Bien, concluimos. No sé qué va a pasar finalmente, esto depende del Parlamento, en particular de la Cámara Alta, donde se está discutiendo este asunto. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, adiós.